Muy buen día, jóvenes, bienvenidos a una sesión más de los temas en nuestra materia de probabilidad y estadística. En este video vamos a abordar el tema de las distribuciones de probabilidad binomial. Nos estamos basando en los libros de Triola. Los temas vienen muy bien explicados. Y bueno, ya habíamos comentado anteriormente acerca de las distribuciones de probabilidad y sus características. En especial, la distribución binomial se caracteriza por cuatro detalles que la diferencian muy bien de todas las que existen. Para empezar, sabemos que una distribución resulta de un procedimiento, algún experimento, alguna medición. Entonces, este procedimiento tiene que tener un número fijo de ensayos. Es decir, no puede ser un número infinito o ilimitado. Siempre tienen que ser procedimientos donde sepamos que se repite 10, 15, 100 veces algo en específico. Siempre tiene que tener algo finito. Como segunda característica, cada ensayo tiene que ser independiente. Recordemos los eventos independientes son aquellos que la probabilidad de uno de ellos no afecta a la probabilidad de los demás. Es decir, si yo de una bolsa y hay 5 pelotitas tomo una, la probabilidad de sacar la primera pelotita es 1 de 5. Si yo no devuelvo esa pelotita a la bolsa, al momento de que yo saque un segundo elemento, la probabilidad que yo saque una pelotita más será 1 de 4. Por lo tanto, son dos intentos con diferente probabilidad cada una. Entonces, en esta independencia se refiere a que la probabilidad de cualquier ensayo no afecte a lo de los demás. Además de eso, todos los resultados tienen que estar clasificados en dos categorías: éxito y fracaso. Es decir, el yin y el yang, gane o pierda, pasa o no pasa, enfermo o sano. Siempre hay dos resultados específicos, y de hecho a esto se debe el nombre de esta distribución binomial, solamente de dos opciones. Y por último tenemos que la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Bien, algo que debemos recordar también sería la notación. Es importante. N va a ser el número de ensayos, X es nuestra variable aleatoria que va a ir tomando los números discretos que es el número de éxitos en tantos ensayos. Es decir, de lanzar dos monedas podríamos esperar 0 caras o 1 cara o 2 caras. Entonces X va a ir tomando esos valores. Por último, la P y la Q. La P va a ser la probabilidad de éxito. Si en mi experimento estoy midiendo el número de caras en el lanzamiento de dos monedas, entonces esta probabilidad está relacionada con la medición de mi distribución. Entonces, la probabilidad de que tenga yo 0, 1 o 2 caras va a ir relacionado con X. Q va a ser el complemento de P, es decir, si la probabilidad de sacar una cara puede ser 0.3, Q va a ser el complemento, sería 0.7. Si P es 0.5, Q es 0.5. Si P es 0.8, Q es 0.2. Y siempre recordar que, como dije anteriormente, P y Q están relacionados. Es algo importante también aquí, libro. El término éxito es arbitrario, no necesariamente tiene una connotación positiva. Es decir, si yo mido el número de muertes en cierto grupo de humanos, entonces éxito va a ser el número de muertes. No necesariamente tengo que medir cosas buenas con la palabra éxito. Éxito se refiere más bien a lo que vamos a medir. Una nota más:
X y P se refieren a la misma categoría, lo que les comentaba anteriormente. Si voy a medir el número de caras, X va a tener esos números y P es la probabilidad del número de caras. Si voy a medir el número no sé, de crecimiento de plantas, el número de X cosa, entonces la probabilidad va a ser de lo que estamos midiendo. O sea, X y P se refieren a lo mismo. Bien, otra cosa que nos recuerda el libro es la regla del 5%, es decir, que podemos, si nuestra muestra es menor al 5% de la población, podemos tomar la muestra como los ensayos como independientes, a pesar de que sean dependientes. Es decir, no necesariamente tenemos que devolver esos elementos a la población, puesto que si no pasa del 5%, los resultados en los cálculos son despreciables. Esa diferencia es despreciable. Entonces si nuestra muestra no pasa del 5%, no importa cómo lo tomemos, no importa si devolvemos o no devolvemos esos elementos, podemos tratarlos como independientes. Bien, el libro contempla algunos ejercicios. Vamos a resolver algunos. Ok, la fórmula que describe a la distribución de probabilidad binomial es esta. De hecho, nos debería resultar algo conocido, puesto que la primera parte se refiere a las combinaciones. ¿Okay? Esta primera parte es la fórmula que describe las combinaciones. Reconocemos los símbolos. N es el número de ensayos, X es el número de éxitos en tantos ensayos, que va a ser nuestra variable aleatoria, P es la probabilidad de éxito de la medición y Q es el complemento. El complemento, que también puede ser definido como 1 menos la probabilidad de éxito. Bien, entonces vamos a revisar algunos ejemplos para que este tema quede mucho más claro. Recomiendo revisar los ejemplos que vienen en los temas del libro y para que podamos, incluso el tema aquí nos puede explicar la razón por la cual está construida de esa manera la fórmula. Viene una explicación muy buena. Y bien, algunos ejercicios que tenemos por aquí. Tengo preparados unos pares. Bien, en primer lugar vamos a identificar si lo que tenemos aquí cumple con los requisitos de una distribución binomial. Bien, en primer lugar, el experimento sería seleccionar al azar a 12 personas y registrar su nacionalidad. Al momento de que registremos la nacionalidad de 12 personas, obviamente tenemos 12 intentos, pero los resultados no corresponden a dos categorías. Es decir, la nacionalidad de uno, más bien no hay dos nacionalidades únicas. Es decir, de esos 12 pueden haber 12 nacionalidades diferentes, así que no cumple con el requisito de dos categorías. Vamos a listar nuevamente las categorías de la distribución para recordarlas. Bien, entonces en la primera pregunta no cumple, no es binomial. Como en el segundo dice que es encuestar a 12 miembros de un jurado y registrar si responden de manera negativa cuando se les pregunta si han sido condenados por un delito. En ese tipo de datos, pues obviamente vamos a hacer la pregunta y los únicos datos que vamos a tener es si responden de manera negativa. ¿Han sido condenados a un delito? No.
o en este caso también podría ser un sí. Entonces, como solo hay dos opciones de respuesta, tenemos 12 intentos, número fijo de ensayos, pero sí tenemos la clasificación de dos categorías. Entonces este sí corresponde a un experimento binomial. Vamos a ponerle que sí. Para el experimento de tratar a 50 fumadores con algún medicamento y preguntarles cómo se siente su boca y su garganta. Las respuestas que vamos a obtener aquí van a ser muy ambiguas, muy generales, por lo tanto no vamos a tener dos categorías. Si reunimos todos esos datos y al final hacemos un estudio, tendremos diferentes categorías, entonces no corresponde. Si tratamos esos mismos 50 fumadores y los tratamos con este elemento y además registramos sus respuestas, si responden de manera afirmativa, cuando se les pregunta si sienten algún malestar en la boca, bien, entonces aquí sí, a momento de que le preguntemos si sienten algún malestar, vamos a tener dos categorías, o si tienen un malestar o no lo tienen. Entonces este sí corresponde a un experimento binomial. Para el siguiente, registrar el género de 250 bebés recién nacidos. Bueno, al momento del tipo de datos que vamos a tener ahí, pues solo hay dos géneros, masculino y femenino. Entonces en este caso sí tenemos un experimento binomial, puesto que hay dos categorías. Registrar el número de hijos en 250 familias. Pues bueno, tendríamos como resultado que puede haber 0 hijos, 1 hijo, 3 hijos. Entonces nuestros datos van a estar comprendidos entre 0 y un número determinado de hijos. Entonces no hay dos categorías de respuesta, no hay dos categorías de datos. O sea, van a ser 250 familias y cada una de ellas nos va a dar un número determinado, un 0, un 4, un 3, un 2, etc. Entonces esto no cumple con un requisito de distribución binomial. Encuestar a 250 parejas casadas y registrar si responden de manera afirmativa cuando se les pregunta si tienen hijos. Entonces aquí sí, vean que la respuesta que vamos a registrar solamente tendrá dos categorías, o lo tienen o no lo tienen. Entonces este sí corresponde a un experimento binomial. Uno más, determinar si 500 desfibriladores son aceptables o están defectuosos. Entonces tenemos a los 500 elementos y verificaremos si sirven o no sirven. Entonces ahí tenemos dos categorías, si corresponde a una distribución binomial. Revisemos, recordemos que podemos estudiar directamente en la parte final del libro. Viene una sección de respuestas. Este es la sección 5.3. entonces estamos en el ejercicio 13, por lo tanto aquí está. No, este no es. Un momento. Aquí está. Es el grupo de ejercicio 5.3 y el ejercicio es a partir del 5 al 12, ¿no? Bien, entonces los del 5 a 12 lo tenemos aquí. El 5 nos dice que no es binomial, efectivamente los resultados pertenecen a más de dos categorías. El 7, este sería el 5. Aquí tenemos los números del ejercicio. El 6 no lo tenemos. El 7 nos dice que no es binomial. El 9 efectivamente sí es un binomial. El 11 también es binomial y solamente tenemos respuesta para eso. Bien, continuemos con otro ejercicio más. Bien, aquí nos dice que cada pregunta de opción múltiple tiene 5 posibles respuestas, como en los exámenes, uno de los cuales es la correcta. Vamos a suponer que
alguien adivina las respuestas de 3 preguntas. Un examen de 3 preguntas y cada pregunta tiene 5 opciones. Vamos a utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas o adivinanzas sean incorrectas y que la tercera sea correcta. Es decir, la probabilidad de la primera incorrecta, la segunda incorrecta y la tercera correcta. Bien, para responder a esa pregunta, pues utilizamos la regla de la multiplicación. Entonces vemos que la primera debe ser incorrecta, la segunda debe ser incorrecta y la tercera correcta. Entonces quiere decir que tenemos que multiplicar la probabilidad de que sea incorrecta. Así que veamos lo siguiente. Si son 5 respuestas posibles y solo una es la correcta, entonces la probabilidad de correcta será 1 de 5. Y la probabilidad de que sea una respuesta incorrecta será 4 de 5. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar que la primera sea incorrecta, 4 de 5, multiplicado porque la segunda sea incorrecta, multiplicado porque la tercera sí la tengamos correcta. Entonces, este va a ser la probabilidad de esta secuencia en específico. En el inciso A, esta es la probabilidad de que en un dado caso se presente la secuencia específica de que la primera incorrecta, segunda incorrecta, tercera correcta. Bien, para el inciso B vamos a iniciar con esta secuencia y hacemos una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas correctas y una incorrecta. Y después calculamos la probabilidad de cada dato en la lista. Bien, nos sería más interesante, aquí ya tengo preparado todas las combinaciones posibles, se parece mucho al problema de las monedas. Entonces me tomé la libertad de escribir todas las combinaciones, es decir, voy a tomar como correcta el 0 y la incorrecta el 1. Entonces esto nos recuerda esta secuencia: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Perdón, aquí me falta otra. Aquí debe haber sido 1, 0, 0. Aquí debe haber sido 1, 1, ¿está bien? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y luego 1, 1, 1. Entonces aquí me falta 3 veces incorrectas. Es una secuencia específica. Bien, entonces el inciso B nos pide nada más que calculemos los diferentes acomodos de 2 incorrectas y una correcta. Es decir, de 2 incorrectas significa esta secuencia en específico. Tenemos 2 incorrectas y una correcta. También esta cumple con esa condición. Y es posible que haya otra. Y también vemos que es incorrecta, correcta, correcta. Entonces, solo esas 3 secuencias de resultados posibles cumplen con 2 respuestas incorrectas. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de cada dato? Bien, aquí tendríamos que multiplicar la secuencia específica incorrecta, es decir, 4 de 5 multiplicado por una que es, al revés, correcta, 1 de 5 multiplicado por incorrecta, multiplicado por incorrecta. Tenemos que 128. Para esto lo mismo, a pesar de que el acomodo es diferente, tenemos que, por la propiedad de la multiplicación, entonces 4 de 5 por
1 de 5 por 4 de 5. Tenemos también que 128, esta también será punto 128, aunque voy a poner el acomodo a como es. Incorrecta, 4 de 5 multiplicado por 4 de 5 y 1 de 5. O sea, las tres son 128 y por medio de la regla de la suma, entonces tenemos que la probabilidad de cada dato es punto 128. Entonces vemos el inciso C. El inciso B técnicamente es la misma probabilidad para cada una de las secuencias que contiene solamente una respuesta correcta y dos incorrectas. Con base a los resultados anteriores, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen tres conjeturas? Bien, cuando trato de adivinar a tres preguntas donde la probabilidad de un éxito, es decir, la respuesta correcta, sea 1 de 5 y la probabilidad de fracaso sea 4 de 5, entonces tenemos que es la sumatoria de las tres opciones, de las tres situaciones, quiere decir punto 384. ¿Ok? Esa es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando hacemos tres adivinanzas, cuando intentamos con tres respuestas. Bien, verificamos nuestros resultados. Este es el ejercicio 13, de hecho aquí está, con tres incisos del mismo grupo. Vemos que nuestro inciso A es punto 128, es decir, la secuencia específica de la respuesta. El inciso B, las opciones son C y I, aquí lo tenemos, ICI también, y también el IIC. Bien, tenemos las tres situaciones en donde solo hay una respuesta correcta y sabemos que es punto 128 para cada uno. Bien, en la respuesta del inciso C, ¿cuál es la probabilidad entonces de tener una respuesta correcta cuando hacemos tres intentos? Sabemos que cuando hacemos tres conjeturas, tres intentos, de que y la probabilidad de que solo salga una correcta entonces será 384, es decir, ahí están comprendidos los tres escenarios o los tres diferentes escenarios donde solo una respuesta es correcta. Entonces vemos que esta forma de realizar la distribución de probabilidad es muy parecida a las que hemos practicado anteriormente. Eso significa que esta distribución binomial es muy sencilla, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio y les explico también cómo calculamos este tipo de operaciones sin necesidad de tener que generar todo el espacio muestral y todas las secuencias posibles de resultados. Bien, encuesta a televidentes es uno de los ejercicios más en este libro. Bien, trata de que hay un programa de televisión, ha sido exitoso y tuvo un índice de audiencia de 20, lo que significa que de todos los televisores que estaban encendidos, el 20% estaban sintonizando el programa. Bien, 20%. Vamos a suponer que un anunciante dice que desea verificar ese valor realizando su propia encuesta y va a iniciar una prueba piloto en 10 hogares. Tenemos nuestro primer requisito, solo hará 10 intentos, es un intento finito. Entonces va a revisar los 10 hogares y verificará si tienen el televisor encendido en el momento en que se transmite el programa. Nuestra primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los hogares esté sintonizando el programa? Entonces también cumple con los requisitos de la distribución binomial, puesto que en primer lugar hay 10 intentos, un número fijo de ensayos. La probabilidad de éxito es que se refiere al número de televisores encendidos en ese momento, es decir, esa es la probabilidad del 20%. El 20% se refiere al número de éxitos, al número de televisores encendidos.
cada intento, cada revisión de un hogar es independiente del otro, es decir, no tiene nada que ver de que en una casa estén viendo ese programa y no tiene nada que ver que en otra también lo estén sintonizando. Entonces tenemos también el requisito de que son eventos independientes. Entonces podemos construir nuestra distribución de probabilidad. Vamos a hacerlo con algunas cuestiones rápidas. De este lado voy a poner una tabla. X va a ser mi variable aleatoria y P la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Vamos a centrarlo. Bien, entonces en X puedo tener ningún televisor, es decir, el X va a ser el número de televisores encendidos. Entonces esto lo puedo poner como número de televisores. Vamos a ponerlo aquí, donde X es el entonces puedo tener ningún televisor, un televisor, dos televisores, tres televisores, etcétera. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 televisores. Luego necesito calcular la probabilidad de cuando haya 0, 1 o 2 o 3 televisores en general, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? De manera manual tendríamos que determinar todas las secuencias posibles de 10 elementos, de todos los ordenamientos posibles de 10 elementos, es decir, que uno esté encendido, que el segundo esté encendido, el tercero, o bueno, podemos ponerlo como ceros y unos. Entonces tendría que poner apagado, 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 apagado 10 veces y ninguno encendido. Luego todos apagados y el último encendido, todos apagados y el uno anterior encendido, etcétera. Entonces tendría yo que realizar manualmente todas las opciones, todas las secuencias posibles de ordenamientos de este problema, algo que es un poquito tedioso. Sería más o menos así. ¿No? Más o menos así, creo que no me equivoqué. Entonces son demasiadas secuencias que hay que tomar en cuenta, y además de eso tendríamos que ir multiplicando la probabilidad de que esté encendido por la probabilidad de que esté apagado, etcétera, etcétera. Entonces es muy tedioso. La forma más sencilla es irnos acostumbrando a usar unas funciones, al menos aquí en nuestra hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, ya sea Excel o alguna otra, debe tener una función. Para esto vamos a dar clic aquí en funciones, o bien iniciamos con un igual, con un símbolo igual, y a partir de ahí escribimos el nombre de la función. Hay una función para la distribución de probabilidad, de hecho esta se llama dist.binom. En Excel tiene el mismo nombre, le podemos dar doble clic, entonces nos va a pedir los parámetros de esa función. Para no confundirnos, bueno, sabemos que el primer elemento es el número de éxito, es decir, nuestra X. Nuestra X va a ser, en este caso, voy a poner la función aquí, distribución binomial, me pide el número de éxitos, obviamente ese es mi número de la variable aleatoria, coma, en este caso a mí me dice de que se llama colas,
Si tengo alguna duda, voy a entrar a la descripción de la función y vemos que cola se refiere al número de ensayos independientes. En Excel me aparece como tal número de ensayos, que significa, es decir, el número n en nuestro. De hecho, vamos a ponerlas aquí. N es igual a 10 intentos. La probabilidad de éxito se refiere a lo que estamos midiendo, el número de televisores, entonces la probabilidad de éxito va a ser el 20%. En decimal lo ponemos con Q, obviamente será lo restante, el 0.8, y X será mi variable aleatoria, que puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, hasta 10. Entonces esta no es necesario que yo la ponga, ya la estoy describiendo aquí. Entonces ahora sí ingreso mi función, distribución binomial, número de éxitos, en este caso va a ser cada una de las X, coma, colas, que en este caso son los intentos, es 10, coma, la probabilidad de éxito ya la habíamos determinado, es 0.2, se la voy a poner manualmente, y de hecho también le voy a cambiar aquí porque esto no es un número, así que aquí le vamos a poner un 10. Si nos confundimos, vamos a la descripción de la función y la podemos ir poniendo aquí. Entonces, número de ensayos, probabilidad de éxito 2, y además me pide un parámetro más, es si queremos una distribución acumulada o no. Eso se refiere a que si voy a sumar todos los valores de probabilidad de la variable aleatoria anterior. Si en este caso le pidiera que el número de éxito no fuese 0 o 1, si fuera 3, entonces si yo habilito que fuera acumulada, me sumará la probabilidad de 0 más 1 más 2 hasta que yo le diga. Entonces en este caso yo no requiero, le voy a dar un 0, yo no requiero que sea una probabilidad acumulada, y en este caso vemos una probabilidad, es decir, la probabilidad de que haya 0 televisores. La misma distribución lo calcula automáticamente, simplemente dándole los parámetros requeridos. Voy a tratar de ponerlo lo más automáticamente posible. Voy a cambiar los valores. En vez del 10 voy a poner la celda a la que estoy haciendo referencia, en vez del 2 a la celda. Estas dos celdas les voy a poner un símbolo de moneda, porque voy a copiar esta función hacia los demás valores de X. Entonces quiero que el valor de X sí se vaya moviendo cuando yo trato de copiar esta celda hacia abajo, y el hecho de que yo le ponga este símbolo en la columna, en la letra de la columna y en la fila, va a hacer que estos dos valores sigan apuntando hacia estas celdas. Entonces con un enter vuelvo a tenerlo. Vamos a quitarle un poquito de decimales, vamos a dejarlo en 107. Entonces con esta función en una hoja de cálculo puedo calcular rápidamente la misma fórmula que tenemos. De hecho es totalmente equivalente a la fórmula que vimos hace un momento. Para 1 vemos la función, los mismos 10 intentos, la probabilidad de éxito 0.2, pero ahora con X igual a 1, y así sucesivamente. De hecho puedo terminar para 4, para 5, para 5, para 6, y así sucesivamente. De hecho aquí nada más vamos a correr 6, 7, 8, 9 hasta 10. Lo mismo para esta fórmula, y tenemos todo esto. Entonces estoy construyendo la tabla de distribución de probabilidad binomial. Binomial porque sabemos que solo hay
dos resultados, o está encendido o no está encendido. Vamos de hecho a hacer de cuenta que calculamos 1 para 11. La fórmula me dará un error debido a la fórmula de combinaciones. En el momento que nosotros habilitamos x igual a 11, hay un pequeño error de división por 0. Entonces, debido a que eso no es posible, no podemos calcular la probabilidad para 11 televisores. De hecho, nuestra fórmula lo incluye para 10, así que no, si solo hacemos 10 intentos, pues es imposible que tengamos 11 televisores encendidos. Entonces, si quisiéramos revisar que esto cumple una distribución de probabilidad, como lo vimos en las primeras explicaciones, tendríamos que sumar todas las probabilidades de cada valor, de cada variable aleatoria. Vemos que esto es un 1 completamente, si recordamos los requisitos para una distribución de probabilidad. Entonces, aquí tenemos, vamos a responder las preguntas ya. Dice que calculemos la probabilidad de que ninguno de los hogares esté sintonizando. Si X es el número de televisores encendidos o el número de hogares que esté sintonizando, entonces vemos que ninguno se refiere a la probabilidad de 0, es decir, cuando haya 0 televisores encendidos. Entonces la probabilidad vemos que es 0.107, en porcentaje sería un 10.7%. El inciso B, vamos a sombrearlo. El inciso B dice cuál es la probabilidad de que al menos uno de los hogares esté sintonizando 60. Es muy importante esta palabra, al menos uno. ¿A qué se refiere? Bueno, a que a partir de 1 puedo contar esas probabilidades. Al menos uno significa uno o más. Entonces tendría yo que sumar la probabilidad de que haya 1 más la probabilidad de que haya 2 hogares, más cuando haya 3, 4 y así sucesivamente hasta el 10. Es decir, la sumatoria de todos estos cálculos. Como generalmente estos cálculos pueden resultar un poco engorrosos, primero tengo que calcular el 1, 2, 3 hasta el 10 y luego sumarlo. Creo que daría lo mismo de tomar, si sabemos que todo esto suma 1, daría lo mismo tomar 1 menos la probabilidad de ninguno. Entonces en inciso B podemos calcular rápidamente 1 menos la probabilidad de que haya 0 televisores. Entonces tenemos como resultado déjenme cambiar ahí está. Entonces el inciso B tendríamos esto, 0.8926. Esto, como les digo, daría lo mismo de sumar esto de acá. Vamos a ver si es cierto. Si sumamos todos, la probabilidad de 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o los 10 televisores, ¿cuánto me va a dar? Vemos que es el mismo número. Entonces volvemos a tener que la probabilidad de al menos 1 es lo mismo que la probabilidad de 1 menos la probabilidad de ninguno. ¿Correcto? Entonces estos dos dan lo mismo. Entonces podemos hacerlo rápido. 1 menos este pedacito y nos da todo lo demás. El inciso C, calcule la probabilidad de que a lo mucho, a lo sumo, uno de los hogares esté sintonizando. ¿Qué significa a lo mucho? Máximo. Es decir, calcule la probabilidad de que máximo 1 esté sintonizando. ¿Qué quiere decir máximo 1? Quiere decir que puede ser 1 o menos. Esto es la probabilidad de que haya 0 o que haya 1. A lo mucho. No puede haber 2. Entonces la sumatoria de la probabilidad de que haya 0 más la probabilidad de que haya 1 nos está arrojando un resultado de 0.376. Bien, vamos a revisar los resultados. Bien, este ejercicio es el número 29, aquí lo tenemos.
Entonces voy a mi número 29 y dice que el inciso E es 107. Efectivamente, el inciso A era este. El inciso B es .893, que en realidad son estos dos números, solamente con un decimal menos, ¿no? El redondeo. Entonces estamos correctos. En el inciso C es 0.375 o 0.376. Bien, está tomando en cuenta si es calculado por medio de una función como la que acabamos de ver, o bien si se calcula por medio de una tabla. Bien, este tipo de probabilidades también tienen una forma de cálculo. En cada libro de estadística tiene que incluir forzosamente un apartado de unas tablas estadísticas para las distribuciones de probabilidad. Voy a buscar ese apartado aquí. Aquí están arriba. Bien, las primeras tablas que aparecen en cualquier libro de estadística incluye la tabla para probabilidades binomiales. Esto es útil cuando no tenemos una calculadora o una computadora para calcular todo esto. Entonces, ¿cómo utilizamos una tabla para calcular las distribuciones de probabilidad? Bien, la tabla nos muestra el número de intentos, nuestra variable aleatoria, la probabilidad de éxito, y nuestra variable aleatoria X y nuestra probabilidad de éxito. Entonces es un poquito limitada en el sentido de que la probabilidad de éxito tiene que ser lo más cercano a estos valores. Además, esta tabla también tiene la limitación de que n tiene que ser 2, 3, 4, 5 y tiene un límite. En este caso llega hasta 8. No podemos calcular entonces probabilidades mayores a esta. Pero bueno, siempre es útil entender cómo utilizar este tipo de tablas. Si quisiéramos entonces, para este ejercicio que son 10 intentos, esta tabla no me serviría porque n no es igual a 10. Voy a, solamente por experimento, voy a cambiar el número de intentos, lo voy a poner en 5 con la misma probabilidad de éxito, .2. Vean que a partir del número 6 me está marcando error, es obvio, solamente está hasta el 5. Entonces, ¿para qué? Para verificar si la tabla me da estos valores. N igual a 5, entonces primero me sitúo en la fila donde n sea igual a 5, de hecho es esta, toda la fila. Luego verifico el valor de X. Entonces el valor de X, vamos a ver el 0, es 3.28, pero la probabilidad de éxito es .2. Entonces .2 lo tenemos por aquí, o sea, en esta columna. Entonces voy a mostrar esta columna, .20, y recorro la línea. Entonces vemos que la probabilidad cuando la variable el n es igual a 5, x es igual a 0 y la probabilidad es .2, es .328, lo mismo que tenemos aquí. Esta es la forma de utilizar una tabla para la distribución de probabilidad binomial. Es algo que estoy considerando un poco que se está haciendo en desuso, puesto que tenemos todas las herramientas de cálculo en una hoja de cálculo o bien en un programa estadístico. Un programa estadístico también nos permitiría hacer una gráfica muy rápida, que sería más o menos así. Voy a dejar el valor de n igual a 10 para tener esto. Entonces, esta tablita la podemos graficar. Generalmente de columnas estará bien. Entonces, esto no quiero graficar. Entonces, bien, ahí está. Tengo los valores
En este caso mi eje de X va a ser la variable aleatoria X. De hecho vamos a cambiarlo en datos. En vez de las categorías que tengo aquí, necesito modificarlas y dejarle esta. En vez de 1 en adelante va a estar del 0 al 10. Entonces vemos que para cuando X vale 0, la probabilidad de que haya 0 televisiones o 0 hogares sintonizando será 0.1 y un cachito más, y así sucesivamente. Vemos claramente que hay una forma que describe a la distribución de probabilidad. Es mucho más probable que haya ningún televisor o 1 o 2, pero es muy poco probable, vean la probabilidad muy baja, que haya más de 5 televisiones encendidas. Bien, este tipo de gráficos también lo podemos determinar fácilmente con algún programa estadístico. En este caso hay un lenguaje que se llama R, todo es multiplataforma. Entonces, con un simple comando se llama debinom, es una función distribución binomial en el cual le doy todos los parámetros que necesito. En este caso aquí le doy el valor de X. En el lenguaje yo le puedo dar que me dé todos los valores desde 0 hasta 10, de ahí darle el valor de los intentos. Entonces son 10 intentos y después la probabilidad de éxito, sabemos que es 0.2. Simplemente con dar esta función me está dando todos los valores que tengo aquí en la tabla, es decir, el punto 10107, punto 268, etcétera. También con el poder de cómputo podemos mandar a graficar muy rápidamente, como lo mismo que acabo de ejecutar, pero en una simple gráfica. Entonces hay muchos lenguajes de programación orientado, hay un solo lenguaje orientado a la programación estadística, se llama R. Por el momento quizás no va a ser tan necesario revisarlo, pero bueno, vemos que podemos hacer lo mismo muy rápidamente, simplemente teniendo en cuenta las funciones en una hoja de cálculo, la función distribución binomial, conociendo bien los símbolos n, x, p y q para poder tener resultados rápidos. Bien, una más. Por aquí tengo otro ejercicio, es la último. La compañía X recibe grandes embarques de tabletas de aspirina y usa el siguiente plan de muestreo de aceptación. Selecciona al azar 24 tabletas y las prueba. Después tiene que aceptar al grupo completo de aspirina solamente si hay una aspirina o 0 aspirinas que no cumplan con las especificaciones requeridas. Es decir, solamente lo aceptará cuando encuentre a lo máximo una mala. Entonces, si un embarque particular de miles de tabletas de aspirina tiene en realidad una tasa de defectos del 4%, ¿cuál es la probabilidad de que el embarque completo sea aceptado? Revisemos primero los requisitos de la distribución. Primero, un número fijo de ensayos. El muestreo de aceptación se basa en que seleccionan y prueban a 24 tabletas. Es un número fijo. Después, el que seleccionen una tableta, pues son eventos independientes, no tiene nada que ver con que la siguiente tableta esté defectuosa o no. Si anteriormente ya la revisamos. Además, estamos hablando de que son miles de tabletas. Bueno, hay un porcentaje ligado a un porcentaje de error, que es el 4%. Por lo tanto, la tasa
que no es de defectos, pues es el complemento. Estamos hablando del 96% de tabletas va a estar bien y solo el 4 esperemos que esté mal. Entonces hay una probabilidad de éxito, también hay otra de fracaso. Entonces creo que cumple con la distribución de probabilidad. Por lo tanto, utilizaré lo que ya hemos revisado, que es las funciones que tenemos en la hoja de cálculo. Para construir mi tabla, entonces x y la probabilidad de cada una de las x como primer requisito. Bien. Entonces son 24 tabletas, entonces x va a ser el número de éxitos. Entonces puedo tener desde 0 o una tableta o dos tabletas, etcétera. La probabilidad va a ser, pues obviamente ya aquí vamos a anotarlo, n van a ser 24 intentos P es la probabilidad de éxito. Si en realidad la tasa de defecto es del 4%, que es Q, pues la probabilidad de éxito será 1 menos esto, es decir, 0.96. Estamos hablando de que la probabilidad de éxito de que la aspirina esté bien sea esto. Pero bueno, en el libro nos recomendaba entonces de que P y X sean lo mismo. Así que ¿qué vamos a buscar? Que la tableta esté bien o que la tableta esté mal. Si busco que la tableta esté en condiciones, mi probabilidad de éxito tiene que ser esta. Si busco la probabilidad de defectos, entonces tengo que cambiar 0 defectos, 1 defectuosa, 2 defectuosas, tengo que cambiar la probabilidad hacia acá, que P sea 0.04. Veamos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el embarque sea aceptado? ¿En qué condiciones el embarque debe ser aceptado? Arriba nos menciona que va a aceptar al grupo completo solo si hay una o 0 tabletas que no cumplan. Entonces aquí está la clave. Me tengo que fijar entonces en las tabletas que no cumplen. Puede ser 0 tabletas no cumplen, o una tableta no cumple, o 2 tabletas no cumplen. Entonces mi éxito tiene que ser que no cumplan. Por lo tanto, aquí la probabilidad no es 0.06, sino 0.04. Y la probabilidad de fracaso es 0.96. Porque me estoy concentrando en encontrar tabletas defectuosas. Entonces utilizo la función distribución binomial, número de éxitos es la x, coma, número de intentos, o en este caso colas, 24, coma, la probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito es 0.04. Número de colas 24, coma, y la probabilidad de éxito, coma. Si es acumulado o no, yo no quiero que me la dé acumulada, entonces le doy un 0. Con un enter rápidamente tenemos los valores determinados. Entonces yo puedo recorrer esta fórmula no sin antes anclar estos dos valores para que no apunten hacia más abajo. Listo. Entonces hago mi 012, puedo dejarla hasta las 24 si quiero, la voy a dejar hasta el 14, aunque teniendo hasta el 14 no confirmaré que es una distribución de probabilidad. Vamos a hacerlo para fines didácticos hasta el 24, hasta el 25. Entonces seguiré copiando esta función hasta aquí. En 25 me manda un error porque ya no hay 25 tabletas. Entonces estos números son muy pequeños. Recordemos que esta es la notación científica, que son 5 posiciones a la izquierda, 6 posiciones. Estos números son muy pequeños. Entonces si sumamos todo esto, recordando las características de una distribución de probabilidad, todo debe ser un número 1.
es correcto. No me interesa lo demás. De hecho, voy a cambiar mis parámetros de aquí solamente para tener una forma de una gráfica. Quiero saber antes de todo eso cómo es la fórmula, cómo es la distribución. Entonces de 0 a 24 son 24 intentos y la probabilidad de éxito es 0.04. Esta gráfica se vería más o menos así, o la distribución de probabilidad para este problema sería más o menos esto. Me voy a adelantar, por lo tanto encontrar 0 defectuosas o 1 defectuosas va a ser más o menos alto. Muy pocas probabilidades de encontrar muchas defectuosas. Entonces voy a continuar. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que el embarque completo sea aceptado? ¿Cuándo es aceptado? Cuando encontramos o 0 que está defectuosa o 1 que está defectuosa o 1 que no cumpla. Es decir, hay ninguna que cumpla, hay 0 o 1 que no cumplan las especificaciones. Si me encuentro con 0 es que todas están bien, las 24. Si me encuentro una que está mal, bueno, es una solamente. Entonces estoy tomando 0 y 1 como en este caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el embarque completo sea aceptado? Bien, cuando encuentre o ninguna tableta defectuosa o una tableta nada más. Pero a partir de ahí ya no lo aceptaré. O sea, si encuentro a 2, el embarque completo se cancela. A partir de aquí, la probabilidad de que se cancele es esta. Entonces, de que sea aceptado, pues estamos hablando de que es un 75%. Vamos a revisar si no cometí algún error. Este ejercicio es el número 31. Aquí está, número 31. Bien, aquí está. El 31 nos dice que es 75.1. Bueno, esta es una cuestión de redondeo. Entonces, .751. El 75% de las veces los embarques serán aceptados, porque ya sea que encontremos 0 tabletas defectuosas o una, con una que encontremos todavía pasa, obedeciendo al criterio de que aceptamos al grupo completo solo si encontramos una o 0 tabletas que no cumplan las especificaciones. Bien, hasta aquí la explicación de la distribución de probabilidad. Espero que haya sido claro la forma en la que estoy calculando, y bueno, esto también lo podemos graficar antes de cerrar. Entonces voy a insertar la de columna. No necesito graficar esta serie, esta serie nada más de 0, 1, 2, 3, lo voy a eliminar. Entonces mi gráfico, vean, se parece mucho a la que generé con el otro software estadístico, es este. También podemos verlo como una gráfica de líneas, así. Entonces vemos una alta probabilidad de que sea aceptado, es decir, que me encuentre 0, 1, pero a partir de ahí la forma de interpretarlo es muy poco probable que encontremos a 24 que estén defectuosas. Este es un número muy pequeñito. Todo esto es muy poco probable que suceda. Incluso si nos encontramos exactamente a 4 tabletas defectuosas, es muy improbable. Vemos que es menor a 0.05. Todavía 3 tabletas, encontrarse 3 tabletas defectuosas, tiene una probabilidad, pues está en la línea donde determinamos si es común o no común. Como esto es mayor a 0.05, pues bueno, lo tomamos todavía como algo que puede pasar.
que encontremos 4 o más va a ser algo muy raro, va a ser algo muy inusual. Es normal encontrarnos con ninguna, es normal encontrarnos con una, e incluso es normal encontrar todavía 2 tabletas defectuosas cuando se seleccionen y se prueben 24. Bien, hasta aquí. Ahora sí, esta es la explicación de la distribución de probabilidad binomial. Espero haya sido clara mi explicación, y cualquier duda que tengan saben que pueden consultarla conmigo. Hasta aquí, muchas gracias, nos vemos chicos, hasta